esto se salió de control. Tengo todo tipo de sentimientos. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Por allí me enteré que Dimash sacó una nueva canción llamada Love Snow Over Yet. Así que quiero que me acompañen a ver este video oficial, a ver qué es lo que Dimash está tratando de contar con esta canción. Acompáñenme. Ok. Hasta ahora lo que les puedo decir es que me gusta mucho que los videos que trata de hacer Dimash son muy animados. Entonces siempre hay algo como un mensaje profundo detrás de todo lo que hay en el video. Entonces esto lo hace mucho más interesante. Yo estoy intrigada, la verdad. Quiero ver qué es lo que él quiere mostrar y el sonido también. Oh. Gone is the spring and the long summer days. Cold has set in now that you've gone away. Retracing my steps, wondering where I went wrong. I'm haunted by the words I didn't say. Ok, mi primera impresión de lo que llevamos escuchando es que es una balada bastante melódica hasta ahora. Sabemos que Dimash tiene esta tendencia de esto, convertirlo en algo completamente distinto. Siento que su voz va muy bien con este tipo de melodías porque creo que es donde más podemos dejarnos llevar por lo que él está tratando de interpretar. Y él ahorita mismo lo está haciendo de una manera que es muy interesante porque está cantando muy suave, muy minuciosamente, contándonos lo que es esta historia junto con el video. Searching for light, only shadows remain. Day fades to night, nothing eases the pain. I loved you like fire, but I buried the flames. I never had the courage to explain. Each time I close my eyes, I see you here with me. I won't give it all to hold you near to me. Ok, aquí están pasando muchas cosas muy interesantes y es por eso que lo paro, pues es muy, muy interesante cómo va la canción. Al principio es una melodía que es muy sentida, muy suave, la voz de él está básicamente dejándose llevar por esta historia, contándola muy minuciosamente, pero ahorita empieza algo que es interesante. Empieza desde un tono muy bajo, el que ya sabemos que Dimash es capaz de hacer. Incluso creo que no está tan bajo como hemos escuchado en otras canciones, en otras presentaciones, pero viene desde un punto hasta lo más arriba, va en ascenso y lo termina como en un tipo operístico. Esto está muy interesante porque creo que este es como el estilo de Dimash. Y me gusta que todas sus canciones siempre tengan como esa identidad de lo que es él. Vamos a retroceder un poco para que escuchemos bien porque es primera vez que lo escucho. Each time I close my eyes, I see you here with me. Algo así, pero creo que es
es un poco difícil porque empieza muy bajo, como les digo, un bajo profundo. Y creo que es incluso un poco más bajo. Y aquí podemos ver la diferencia. Por lo menos yo no soy muy buena con esos tonos graves. Él, pues obviamente que es un profesional. Y me gusta mucho cómo él hace esos cambios como tan sencillos al oído pareciera, pero no lo son. Vamos a seguir escuchando que esto está muy, muy bueno. with me. I would give it all to hold you near to me. And you're always just beyond my reach. But how my arms are aching to embrace you too. Ok, aquí cambiamos de tono. Vamos a retroceder un poco porque aquí sí hay un cambio y entonces hay que ver cómo la canción varía porque de por sí, como les digo, empieza en un tono más bajo. Ahora va a cambiar un poco y esto va a hacer también que cambie todo lo que veníamos escuchando. Vamos a ver. But how my arms are But aquí sube. Y entonces me imagino que va a seguir haciendo lo mismo en ascenso, pero ya en un tono un poco más alto, tanto el bajo que estaba haciendo como lo que va en ascenso, obviamente cambia de tono. Entonces esto es interesante, estas dinámicas, creo que es algo muy único. Me gusta mucho que Dimash nos está dejando llevar por las canciones o los sonidos que escuchamos hoy en día, sino que él trata de traer cosas nuevas, innovadoras a la música. My arms are aching to embrace you too. Gather you inside them and erase all the hurt, the regret for a song hasn't said. I believe love's not over yet. Give me your hand and I'll never let go. Ok, aquí vuelve y cambia. Give me your hand. Aquí cambia un poco otra vez, entonces esto tiene muchos cambios dentro de la misma canción, lo cual lo hace más difícil aún. Me gusta porque, según entiendo, según el video, pues Dimash se enamora de esta chica desde muy pequeño y entonces se casa con ella. Vamos a ver qué más nos van a mostrar. Vamos a seguir escuchando. And I'll never let go. Words that I should have confessed long ago. I love you forever until my dying breath. I'll never be afraid to let it show. Each time I close my eyes, I see you here with me. I will give it all to hold you near to me. And you're always just beyond my reach. Ok, chicos, ok. Perdón que estoy parando tanto, pero es que es inevitable tener que parar para notar y hablar de lo que está pasando en el momento. Si ustedes se dan cuenta, la canción ha ido subiendo un poco de tono a medida de que ha ido avanzando. Y si se ponen a ver en este momento, que es como lo más crítico también que está pasando en el video, es cuando él está cantando con mucha más fuerza, cuando la canción requiere que él cante mucho más alto, como ha venido subiendo de tono, pues aquí es como esa explosión y que va a la par con lo que él nos está tratando de mostrar en el video. Me gustó mucho porque ese ascenso ahora, como ha subido de tono, pues se escucha como con más potencia porque le da a él mucho más espacio para hacer esas notas arriba y proyectarlas. Entonces se vuelve mucho más interesante. Me gusta mucho porque es lo mismo que estaba haciendo al principio, pero en un tono un poco más alto. Y entonces aquí vemos donde él saca más fuerza. Retrocedamos para que veamos esto. To me, and you're always just beyond my reach. But how my arms are hanging to embrace you. Wow. Gather you inside them and erase all the hurt, the regret for our song hasn't said. I Wow. believe love's not over. I believe. Esto tiene muchas variaciones, esta canción. Ahora, después de que lo paré,
fue casi inmediato que la próxima estrofa subió de tono incluso, pero no podía parar tan pronto. Pero me llama mucho la atención todas estas dinámicas. Obviamente que sé el talento que tiene Image, sé que él puede hacer todo esto sin ningún tipo de dificultad, pero pues es muy interesante y es muy admirable ver cómo un artista todavía se interesa por hacer una canción que sea compleja, que pueda mostrar todo lo que él tiene adentro, todos esos sentimientos, toda esa fuerza. No hay muchos artistas así hoy en día, entonces es muy interesante ver cómo Dimash realmente está haciendo un cambio, algo diferente, no como todos los otros artistas. Podemos diferenciarlo de millones de artistas, solamente por su propio estilo, por su forma de cantar y por las letras también que tiene en sus canciones. Sigamos viendo. Will this be your story's ending? Or is it a new beginning? I could be your prince, your hero, your romance. You hold our destiny inside your hands. Ok, ok, esto de verdad, esto se salió de control. Todo el video, la voz de Dimash, incluso volvió a subir, hubo un cambio aquí otra vez como en tono. Es muy cambiante constantemente y creo que nada más sería capaz de hacer esto Dimash con la voz, la confianza que él se tiene. Pues es que es impresionante. Si se ponen a ver este desenlace, esta parte que es tan fuerte, es donde más hemos escuchado esas notas altas, esa potencia, esa fuerza, porque va a la par con lo que él trata de contar. Y esto, la verdad, que es mi peor pesadilla. Me gustan los aviones. Y ver esto creo que es un poco miedoso, pero creo que entiendo mucho como lo que él trata de contar en la historia con lo que está sucediendo, cómo canta. Es impresionante. Sigamos viendo que esto está increíble. I might close my eyes, I see you here with me. I would give it all to hold you near to me. Yet you always just beyond my reach. But how my arms I get and eyes you together you inside the materials of their hearts. Their regret or sun hasn't said I Tengo todo tipo de sentimientos ahorita mismo. Me dio escalofríos de nada más pensar estar en una situación de esas. La voz de Dimash, ese sonido, esas notas tan altas, creo que producen una sensación que la verdad es difícil de explicar, más el video, más la letra. Este video está muy fuerte, está demasiado fuerte. Yo la verdad que no me lo esperaba. believe love's not over. Oh, no. Wow. Wow. No. Dimash se pasó, se pasó con esta canción. Ahorita mismo, aquí donde estoy tratando de controlar mis emociones, porque sinceramente sí me conmovió muchísimo, sobre todo la parte del avión cuando ella va con su niña a buscarlo a él
y pasa esto, wow, es increíble cómo un artista puede lograr tanto en una persona o en muchas personas por medio de un video. Yo no me imagino ver esto en vivo. Tiene que ser algo para morirse, o sea, es algo muy fuerte. La voz de Dimash, la energía que él tiene, si ustedes se ponen a verlo directamente a los ojos, a pesar de que no está en vivo, obviamente, pero se ve mucha seguridad en él. Se ve que él está confiado con lo que está tratando de cantar. Su voz es increíble, o sea, las notas que él es capaz de hacer son cosas que no cualquier artista logra. Algo que hay que resaltar, que lo dije durante el video, pero lo vuelvo y lo repito, es que no hay artistas haciendo este tipo de música que tenga un sentido, que no hable de cosas vanas, que el artista se conecte con la canción, que un video de este tipo que creo que está demasiado bien producido, si se ponen a ver todas las imágenes son demasiado reales, el sonido, el ritmo, las dinámicas, no te aburres, no te aburres. Así que yo quedo supremamente iniciada, conmovida, todo lo que ustedes se puedan imaginar con este video. Love Snow Over Yet. Parece que va a haber una segunda parte porque decía final de la primera parte. Chicos, vayan a los comentarios y me cuentan qué opinaron ustedes, qué sintieron, están en el mismo bote que yo, de que esto los conmovió muchísimo, de que les gusta mucho cómo Dimash puede interpretar estas canciones de esta manera. Les pido que vayan a los comentarios y me cuenten cuál debería ser mi próxima reacción de Dimash. Sé que hace un tiempo no reaccionamos mucho a Dimash, pero siempre allí presente. Me gusta mucho su voz y su estilo. Y se suscriben a mi canal, le dan click en la campanita para que no se pierdan ningún video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.